a gobiernos provinciales y distritales. Muchas gracias. Contando con la presencia del señor congresista Juan Velázquez Quesquén, Wilber Aguilar Montenegro, Lisana Mártires, Ime Trujillo, Karina Beteta, Alejandra Aramayo, Mercedes Arauz, Elías Rodríguez, Alberto Quintanilla, Clemente Flores, Sergio Dávila, Horacio Pacori, y quien les habla, con el coro reglamentario pasamos a hacer una sesión formal. Damos el uso de la palabra con Rita Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio hacerle llegar un saludo a la ministra Fabiola Muñoz del Ministerio del Ambiente. Señor presidente, primero hay que destacar de que en la exposición presupuestal que nos hacen del Ministerio, acá hay un aspecto que creo que es notorio, de que para el año 2019 el Ministerio del Ambiente va a tener mayores recursos económicos. Y eso está claramente estipulado en relación al año 2018, en relación a su presupuesto inicial de apertura. Nosotros esperamos de que este incremento de recursos pues permita asegurar el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas, que es la visión que tiene el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, señor presidente, no podemos dejar de destacar de que todavía tenemos muchas preocupaciones. Y estas preocupaciones las voy a centrar a la problemática ambiental que se vive en la región donde yo provengo, que es en la región de Puno. La ministra ha hecho una exposición de metas y de avances que es importante destacarlas, pero que si las desmenuzamos, creo que pueden explicar el por qué el Ministerio está teniendo un avance lento del uso de sus recursos, de su presupuesto. En el tema de la contaminación de los residuos sólidos. La ministra sabe de que eso es un tema álgido en la región de Puno, principalmente en la ciudad de Juliaca. Es más, ha ratificado de que existe el presupuesto, está asignado para que se empiece con la implementación de un relleno sanitario. Pero nos quedamos en un cuello de botella. Al parecer, estamos sujetos a la decisión que pueda tener la autoridad local, que no tiene el marco normativo suficiente. Creo que esas metas que se plantea el Ministerio del Ambiente en materia de residuos sólidos no se van a hacer tangibles el año 2019 si no se atreven desde el Ministerio del Ambiente a modificar algún marco normativo que vaya más allá y permita de una vez empezar a solucionar este problema. Porque es un tema álgido que se vive no solamente, supongo, en la región de Puno, en Juliaca, sino a nivel nacional. Otro tema que nos preocupa, y ha manifestado cifras de que hay avance para combatir la minería ilegal. Pero esos avances de combatir la minería ilegal no se reflejan en la región de Puno. Y hasta la fecha no hay una disposición política desde el Ministerio para poder atacar esa problemática en la región de Puno. Porque la minería ilegal, que se ha convertido en un núcleo, no solamente en la región de Puno, sino que abarca parte del sur del país, parte de la región de Cusco y parte de la región de Madre de Dios, sigue a expensas. Y a nosotros sí nos preocupa este tema, porque esto está llegando a otro área de sus competencias, que tiene que ver con el tema de la conservación de las áreas naturales protegidas. En Puno, nuestro Parque Nacional, el Baguaje Sonene, ya está siendo embatido por la minería ilegal y hasta la fecha no tenemos presencia del Estado. Esto es un tema de mucha preocupación, señora ministra. Señora ministra, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental todavía a nosotros nos deja muchas preocupaciones en su actuar. Hasta la fecha no hay una sanción concreta
a un proyecto minero formal que contamina el medio ambiente, que contamina el medio ambiente al igual que contamina la minería ilegal, señora ministra. Creo que en varias veces se ha corroborado, y este tema no ha cambiado, acá tenemos muestras fotográficas de cómo contaminan las cuencas. Nos estamos refiriendo a la contaminación de la cuenca del Llalimayo. Se tenía una mesa de diálogo que al final no encuentra respuestas y seguimos teniendo las aguas de la cuenca Llalimayo contaminadas en la provincia de Melgar, señora ministra. Esto es un tema que tiene que avanzar. Con este problema nos encontramos a más de 2 años y medio y hasta la fecha genera no solamente preocupación, sino desconfianza en los pobladores para poder verdaderamente ver si hay voluntad o no para combatir la contaminación. Y no nos estamos refiriendo a una empresa de minería ilegal, una empresa formal, señora ministra. Señora ministra, solamente para finalizar, manifestarle de que el Ministerio del Ambiente, en el tema de control ambiental que tiene que ver con el UEFA, el tema de las sanciones no avanza. Muchas de aquellas empresas que están sindicadas por contaminación judicializan y estos temas se quedan año a año. Y creo que este tema requiere ser revisado dentro del Ministerio del Ambiente, señora ministra. Solamente detallarle estos problemas, señora ministra, porque en la región de Puno el problema ambiental es un tema álgido, que parte desde la contaminación de nuestro lago Titicaca y que está circunscrito a otro tema de problemas más, señora ministra, que se entrelazan entre sí y que sí requiere una presencia firme, frontal desde el Ministerio para poder asegurar el uso sostenible y la conservación de nuestros recursos naturales, señora ministra. Muchísimas gracias, señor presidente. Se le da las gracias a la congresista Pacori y se le da la palabra a la congresista Lizana. Gracias, presidente. Saludo a nuestros invitados, pues a la señora ministra que nos acompaña el día de hoy. Yo quería un poco comentar sobre el tema de obras por impuestos. Me dice que podría darse mucho avance en el tema. Yo, a nuestra vicepresidenta de la República también, usted como ministra que tienen todos los miércoles, yo creo, reuniones ustedes, sería bueno evaluar primero la reglamentación que tiene obras por impuestos, porque soy el testigo que cuando este mecanismo que existe en el país, cuando se hace un estudio por municipio, por los gobiernos regionales, cuesta un 50% menos que ellos, la empresa que va a hacer, termina con el estudio, cuesta más. Es decir, un ejemplo clarito, el hospital de Sullana, cuando hizo el gobierno regional el estudio costaba 180 millones, pero cuando se fue ahora por impuestos ya cuesta 420 millones. No sé, ya seguramente fue un estudio final con oro, con plata, seguramente alguna cosa. Entonces, ese mecanismo solamente quiere un revisado especial, porque lo que pasa, ministra, que no seamos nosotros de convertirnos en una oportunidad para que estos señores se puedan llevar de forma legal, digamos, tanto dinero que no corresponde. Sí, ese mecanismo sería muy bien interesante, porque imagínense hacer tanto esfuerzo que finalmente termine en otra cosa. Y el otro tema, viendo el tema de SNAMI, yo creo es una institución que para mí en lo personal no creo nada. Recuerdo hasta el 2015 dijeron ellos que el fenómeno del Niño se daba. Solo sirvió ese informe para que gasten millones sobre millones en el norte del país y que no sirvió para nada. Solamente para dar el trabajo a empresas conocidas del gobierno de entonces. No sé qué conciencia tendrán los que trabajan allí o estuvieron los que dieron sus informes respectivos de esa oportunidad. ¿Cuánto daño se lo ha hecho al país? El río Piura se gastó millones, pero sin embargo en la primera lluvia que vino el fenómeno del Niño último, se desapareció todo. Entonces, esto para nosotros, para mí especialmente, no es
nada creíble. El otro, señora ministra, el tema de las reforestaciones que ustedes tienen a cabo, yo les sugeriría de que cómo hacer que esto se junten los gobiernos locales, incluso los propios ministerios. A ver, me voy por ejemplo al Ministerio de Inclusión Social. El Ministerio de Inclusión Social tiene miles de beneficiarios del programa Juntos. Y la gente en las comunidades campesinas, en los campos, mínimo tienen 2 o 3 hectáreas de terreno. Imagínense que si con esos programas comenzamos a ayudarlos y también un poco exigirles que sería la cosa mucho mejor a través de ese incentivo que ellos tienen. Y nosotros lo hemos practicado en unas oportunidades en Huarmaca y ha dado muchísimos resultados. No tendremos bosques enormes, pero sí como pequeños lunares existe de los bosques de los programas Juntos. Entonces hay varias cosas que debemos juntarnos y lo que me alegra también es que ustedes están viendo sobre el tema del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que eso es importantísimo, pero que vaya con resultados, que vaya un seguimiento especial para que esto realmente funcione como tiene que funcionar. Los gobiernos locales, los programas sociales nunca se van a negar a no ayudar, al contrario, porque esto es muy bien, ¿no? Bueno, nuestra colega Alejandra ya explicó sobre los proyectos que vienen ejecutándose. Desgraciadamente el más fuerte está en el 47% y estamos ya en octubre, imagínense ustedes, hay de 12%, y así probablemente tienen incluso en algunas instituciones adscritas a su ministerio, también tienen sus dificultades que darle un seguimiento urgente, de lo contrario siempre vamos a pasar en esto. Muchas gracias. Le pido interrupción a Alejandra, presidente, si usted lo permite. Puede hacer uso de la interrupción la congresista Aramayo. Gracias, congresista Lizana. Presidente, algo que había dejado en el tintero es que, revisando los diarios hace unos días, observé que un municipio distrital metropolitano de Lima estaba dando incentivos para evitar el uso de las cañitas, de los sorbetes, y me parece bien, porque yo creo que no va por prohibir usar estos temas de consumo que van tan asociados al descartable, sino qué programa de incentivos tiene usted para con los alcaldes para cada vez utilizar menos el tecnopor o el descartable, ¿no? O sea, no creo que vaya por prohibir, sino por incentivar, quizás un concurso nacional. Entonces eso sería parte de las políticas, complementando la idea del congresista Lizana. Gracias por la interrupción. Le damos el uso de la palabra al congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente, por su intervención. Un saludo a la ministra Fabiola Muñoz. En la línea de las intervenciones de los congresistas anteriores, nosotros en Puno tenemos una preocupación. La contaminación de la bahía interior del lago Titicaca viene desde la década de los inicios de 1970, de la década del 70. Hasta la fecha no se resuelve. Y sigue habiendo programa, propuesta tras propuesta y nunca se toma una decisión. Eso está también vinculado a un tema de la construcción de las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales que en el año 2010 10 municipios provinciales habían avanzado ya en los proyectos, los trámites de licitación. En el caso del municipio de Yunguyo ya habían empezado incluso las obras, y en el 2010 se le dijo de que el Estado es ineficiente, burocrático, corrupto, y mejor lo hiciéramos con iniciativas de acción público-privada. 7 años después no logra concluirse todavía el proceso que inicie esa obra. Y en el caso de la bahía interior del lago Titicaca, ya estamos 47 años discutiendo las alternativas. Si la propuesta que hacen los del JICA japonés o los de la KfW de Alemania va a ser más o menos ventajosa, y yo digo, si no se puede decidir, no sé, sería, digamos, entre comillas, tiremos una moneda al aire y lo que salga lo hagamos, pero tiene que decidirse. Ese es un tema en Puno en relación. Vinculado a ese problema, ya en la ciudad de Juliaca está lo del planta de tratamiento de residuos sólidos, botadero, como que se le llamar, en Chilla. Ya van por lo menos unos 6 años en donde se va a ubicar
los terrenos donde se va a construir esta planta de tratamiento de residuos sólidos y no se logra resolver. ¿Qué se puede hacer? O sea, decirle al municipio de Juliaca que ya no lo tomen ellos, vaya al ministerio y el ministerio lo haga. Bueno, cualquier alternativa tiene que tomarse para que realmente ese problema haya. Un tercer punto, estaba viendo aquí que hay un plan piloto para remediación de la minería informal en el Cusco. Yo creo que también tiene que haber un prejuicio ahí respecto a la actividad empresarial del Estado. La única forma de resolver o empezar a resolver la contaminación de la explotación del oro que utilizan en mercurio y cianuro es implementar plantas de tratamiento alternativos en base a la gravedad de la electricidad, etcétera, etcétera. Pero como el sector privado no se arriesga a invertir, por decir 4 millones en una planta de ese tipo porque corre el riesgo de que no sea rentable, ¿por qué no el Estado asume la responsabilidad de poner una planta a través de la universidad, del ministerio, del municipio y les cobre el servicio? Y después de eso puede, digamos, prohibirse el uso de mercurio y cianuro y no postergar su inicio de la prohibición real. Bueno, un cuarto tema, de Puno también se viene discutiendo hace años que se puede promover el uso de paneles solares para producir energía, no solo para consumo domiciliario, sino para producir en cantidad y exportar. Y finalmente, en lo que decía el congresista Horacio Pacori, en el Parque Nacional de Baguá-Sonene, que es una zona de reserva, está, como bien ha dicho él, entrando la minería informal, pero está entrando también la producción de hoja de coca en todo el valle del Sandia y Sangabán en el caso de Puno, ¿no? Hay un traslado del de Brian a estos dos valles. ¿Qué se va a hacer para resolver eso? Porque ciertamente ahí la presencia de los cultivos de hoja de coca es un avance impresionante, ¿no? O sea, avanzan y avanzan y avanzan. Incluso en Sandia, un aeropuerto había construido de vida en su momento con la DEA, terminó siendo aeropuerto de los narcotraficantes y nunca hizo ninguna operación de desarrollo ni de interdicción. Bueno, ¿qué política tienen o cómo piensan abordar este tema de el avance de la producción de sembríos de hoja de coca? Gracias. Y le damos el uso de la palabra al congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mis saludos a la ministra, a los funcionarios y a los colegas presentes. Presidente, a través suyo quería hacer unas consultas a la ministra. Hace un mes estuvimos en Chiclayo entregando las compactadoras al distrito de José Leonardo Ortiz, 10 compactadoras para la limpieza de la basura. El gobierno hace los esfuerzos de invertir en esta logística, pero lamentablemente el alcalde, y la verdad que no tiene un control ya en la municipalidad, ha perdido total su función como que le corresponde, y las maquinarias están paradas porque no tienen combustible, no están funcionando, y más de lo mismo, la basura sigue por toneladas en las calles. Tenemos que actuar, ministra. Tengo conocimiento que hay un decreto legislativo donde permite que las municipalidades puedan firmar convenio, me parece, con las empresas eléctricas y puedan recaudar el tributo, lo que es de la limpieza pública, para asegurar ese fondo y poder tener la seguridad para poder hacer la limpieza. Entonces, pero entiendo que el alcalde desconoce este mecanismo, con lo cual podría ayudar a tener los recursos. ¿En qué otras municipalidades estaría funcionando esto y cómo es que se está trabajando la recaudación, ¿no? Y hago la invitación, ministra, si fuera posible esta semana irnos realmente a Chiclayo y a José Leonardo Ortiz, que está declarada en emergencia, pero en el papel, ¿no? O sea, no se nota todavía aún
el trabajo en la práctica, lo que corresponde el tema de la limpieza. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Muchas gracias, presidente, y un saludo a través suyo a la ministra Fabiola Muñoz. Quería hacer algún par de preguntas relacionadas con el tema del manejo de residuos sólidos, que creo que es fundamental. Hemos tenido tantos problemas y este caso de Bernardo Ortiz lo estamos viendo ya casi un año. Es un tema dramático, hemos trabajado con el gobernador inclusive, porque el gobernador intervino prestando máquinas en un momento, pero sigue teniendo el problema operativo. Entonces creo que hay algún mecanismo o normativo o algo que tenemos que hacer para realmente resolver, porque, bueno, no es el único caso, ¿no? Acá en Lima también hemos tenido casos similares donde realmente los alcaldes están en total incapacidad de gestión, o porque no cumplen con pagar a la empresa contratista la que se encarga del manejo del recojo de la basura, o al revés, porque la empresa no cumple. En fin, hay una serie de dificultades grandes en esa temática. Y cuando estábamos en la PCM, la ministra del Ambiente de aquel entonces, la ministra Galarza, estaba planteando un ente regulador del tema de la gestión de residuos sólidos, porque el problema aquí es un tema de arbitraje. ¿Quién arbitra desde el Estado para que se cumplan con los objetivos que tenemos y que cuando se pasen estos conflictos tengamos realmente la capacidad de sancionar al que no cumple? Y aquí hay un problema porque los incentivos están mal dados, o sea, no hay ninguna regulación adecuada, más allá de las que usted ha mencionado, que son bastante buenas, pero son motivadoras, pero no las veo encaminadas al mecanismo también de sanción cuando hay un tema. Entonces quería saber si el proyecto que tenía el Ministerio sobre la creación de un ente regulador para el tema de gestión de residuos sólidos sigue vigente, porque creo que es bien importante. La labor que está haciendo el Ministerio en esta área es, la verdad, loable, es un trabajo muy bueno, pero quiero ver cómo avanzamos para apoyarlo, porque realmente creo que si nosotros no le damos instrumentos al Ministerio para que además pueda de alguna manera sancionar adecuadamente a estos alcaldes que incumplen, o si hay casos de empresas, también las empresas que incumplen, creo que podríamos ayudarla aquí también desde el Parlamento. Otro tema que me parece también importantísimo es el proyecto que tiene el Ministerio con la OCDE sobre el tema de gobernanza ambiental. ¿Qué recursos va a requerir su implementación? Sería interesante ver si eso va a obligar al Ministerio a tener que implementar algún tema de recursos dinerarios o solamente es un tema ya de organización. ¿Qué es lo que requerirá en los avances que se tengan en este proyecto de gobernanza ambiental que me parece de carácter trascendental? El congresista Quintanilla ha mencionado lo que me parece súper importante, el uso de las tecnologías limpias para el manejo del tema del oro. Y yo visité justamente entre la frontera de Cusco y Madre de Dios a las comunidades indígenas de la zona que estaban trabajando ya con proyectos que el Ministerio del Ambiente estaba dándole recursos sobre el manejo de programas como de manejos de tecnología limpia, como la gravitacional, etcétera, para trabajar con las comunidades. Ellos estaban en la defensa del ambiente porque obviamente estaban en áreas inclusive que son zonas protegidas. ¿Cómo expandimos ese programa, ministra? Es un excelente programa que ustedes están trabajando y creo que sería espectacular que pudiéramos tener eso como una herramienta. Además del apoyo que había, y creo que hay que conversarlo fuertemente con los ministerios respectivos, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía, sobre lo que era el proyecto de tener el Fondo del Oro, porque si nosotros no podemos articular con un fondo para poder financiar este cambio tecnológico de alguna manera, nos quedamos cortos. Entonces yo creo que tenemos que motivar este cambio tecnológico. Por lo menos hablo de las zonas que están en áreas de agua, ¿no? Porque otro es el proyecto, me imagino, en las áreas de socavón, pero por lo menos para motivar realmente un real cambio de la minería informal a la formalidad con cambio tecnológico. Necesitamos el Fondo del Oro. Esto ayudaría a comprar ese oro y a la misma vez financiarles adecuadamente el cambio tecnológico. Y creo que eso es un tema que nos interesaría verlo y que se traduzca ya en materia presupuestal también. Entiendo también que en el manejo de residuos sólidos, en el lado minero tradicional, digamos, de la gran empresa, quizás no sea grave el asunto, hay que comprometerlos más bien, como ha dicho la congresista
Aramayo a un manejo más adecuado. Y entiendo que en la ley de hidrocarburos se está metiendo ya un tema para la parte de hidrocarburos, que es lo que temas de manejo de los residuos en esa zona. Quizás, no sé si eso requeriría alguna mejora también en la propia ley de minería para poder acelerar el comportamiento asociado público-privado para la recuperación de estos residuos. Y un tema que también me parece, en el cual usted tiene un gran conocimiento, que es el tema de la madera. Hasta ahora siento que no tenemos un acuerdo claro entre los diferentes sectores sobre el tema del manejo adecuado, sectores y gobiernos regionales que también tienen responsabilidad sobre el tema, ¿no? El manejo de la madera, y tenemos riesgos evidentes frente a compromisos internacionales que somos signatarios. Usted es una gran conocedora del sector, sé que Serfor tiene una mirada bastante integral en cuanto a hasta cuando llega a la planta, pero no tenemos certeza de qué pasa después de que está en la planta o en la planta, para llegar al puerto con una certeza de que el producto sale sin problemas, ¿no? Entonces nos interesaría conocer su mirada y cómo el Ministerio del Ambiente contribuye en este tema para que se arregle. Un temita más, si me permite, es el tema de las baterías. En el caso de las baterías, yo entiendo y me parece muy buena su iniciativa, la que ha planteado, pero hay un problema concreto en el Callao, donde hemos visto estas plantas informales de reuso de estas baterías que realmente están contaminando el Callao de manera importante. No sé qué es lo que están haciendo el Ministerio y me gustaría conocer me den información. Muchas gracias, señor presidente. Le damos el uso de la palabra con ahorita Sergio Dávila. Intermedio tiene con esta. Sí, gracias, presidente. Yo quería pedirle a la ministra, seguramente tendrá su equipo de enlace para el tema de los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con la Unión Europea en Sechura y tenemos una observación, y es grave, ¿no? Ellos van a venir a visitar estos próximos meses y se trataba de la observación es que las aguas residuales no son tratadas, no tienen ellos el distrito, el pueblo de Parachique y la ciudad de Sechura, y hay una observación muy fuerte, y es un contrato con la Unión Europea sobre el tema de la concha de abanico. Entonces, se imaginan ustedes, ahí hay 3 ministerios, tiene que ver el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, y también de Producción. Entonces, estos 3 ministerios deben estar juntos para que todos solucionemos el problema. Entonces, esta observación es fuerte, y esto va a hacer y tiene que ver alguien cómo digamos, gestiona eso. Por ejemplo, Sullana, que estoy viendo acá un tema de Sullana, que está en el 35% de su avance este proyecto. Ustedes saben, el desagüe de más de 300.000 habitantes de la ciudad de Sullana, todos van al río Chir. Aguas abajo son captadas para dar agua a Paita y talar, pero no se ha hecho mucho por el tema de Sullana. Entonces, son cosas que nos urgen conversarlo, verlo, a ver si podemos ver ese tema para dar seguimiento a estas cosas. Por el contrario, va a cerrarse dentro de poco el tema del convenio con la Unión Europea, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Dávila. Puede proseguir, congresista Dávila. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y a su equipo que la acompaña. Para comentarle, ministra, hace algunos días hice una denuncia pública respecto al distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, sector minero Secocha, en la provincia de Camaná, en el distrito de Ocoña, en la parte alta, donde hay aproximadamente 30.000 mineros, y en el sector donde habitan hay una contaminación tremenda en cuanto, primero, que no tienen agua ni desagüe. Todos los desagües van hacia las calles. Y aparte de eso, también existe un trabajo de los quimbaletes, donde todos los residuos mineros están yendo a la parte baja de la población, y esa parte baja de la población queda en la parte un poco elevada hacia el río. En la parte baja existe el río, de donde captan el agua, el río Ocoña. Entonces, hice una denuncia pública, no sé si tuvo ocasión de poder verla, pero sí me gustaría que tome contacto para poder hacer una visita
al sector y ver de qué manera podemos recomendar, asesorar o ver, porque esto viene ya de por lo menos 10 años y cada día va acrecentándose más estos residuos de tal manera que ya uno de las fotografías ve la parte colorada roja de estos residuos y que lógicamente me imagino que tienen que ver con residuos antiguos, pero también existe trabajo con mercurio y que eso ya está contaminando a los niños. Y hay, según una denuncia, habían aproximadamente 20 niños, según el Ministerio de Salud de Arequipa, que estaban contaminados con mercurio. Por lo tanto, yo rogaría, ministra, por favor, tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Otro punto importantísimo que nos preocupa es respecto a las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos, que justo estamos, ministra, viendo el tema de la aprobación de esta ley de hidrocarburos, donde según los resultados de Perú Petrol, vemos que gran porcentaje de las empresas que se han retirado del país y que no han logrado hacer las exploraciones y explotaciones es por falta del EIA. Eso significa que quizás no se esté dando las facilidades necesarias, las facilidades del caso para poder brindarles, porque acordémonos que tenemos el EIA y tenemos el DIA. Por ejemplo, en Colombia solamente tenemos el DIA y no tenemos el EIA. Entonces, habría que analizar la competencia, qué es lo que tiene y qué le ofrece a los inversionistas y nosotros qué les ofrecemos. Y desde el sector, creo que es importante, ministra, brindarle las facilidades, porque no solamente estamos viendo el tema de regalías, sino haciendo un estudio más profundo, estamos viendo de que la razón fundamental de la que los inversionistas se están retirando es porque no tienen las facilidades, llámese por conflictos sociales o llámese por el tema de EIA, que es muy importante. Otro tema importante, ministra, creo yo que es el tema de saber con qué criterios se establecen las áreas de reserva nacionales en las zonas donde existe afluencia de hidrocarburos y donde existe presencia de petróleo. Estuve viendo algunas zonas en selva, ministra, donde era reserva, se estaban declarando como reserva nacional, pero estaba aflorando el petróleo ahí. Entonces es algo contradictorio, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno atender, digamos, esta parte para poder darle una solución, porque si se evidencia aquí petróleo, imposible que se pueda tomar como una reserva. Ahora, escuchamos sobre la cuestión de la minería ilegal, ministra. Yo creo que en el tema de Madre de Dios, Tambopata, por ejemplo, en La Pampa, es un tema bastante sensible y delicado. Hay más de 30.000 hectáreas en este momento que cada día se sigue ampliando la ilegalidad. Y yo le digo, porque siempre visito permanentemente este sector por la parte agraria y aparte también la parte de minería, y realmente considero yo que se debería hacer un trabajo conjunto, no solamente medio ambiente. Yo creo que tiene que estar ahí el Ministerio de Energía y Minas, la Marina, la aviación, cada una de las fuerzas que permitan de alguna manera cerrar y bloquear, digamos, el consumo del combustible, porque de repente se articula alguna operación que puede ser de un día o 2 días, ministra, y eso no es suficiente. Realmente yo creo que habría que hacer un plan concertado de los diferentes sectores a los cuales están llamados a atender esta zona de manera permanente para poder erradicar. Pero no solamente es erradicar, ahora tenemos que ver la parte social. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que está ahí? Es una situación bastante complicada. Por lo tanto, me gustaría realmente, ministra, que dentro de sus planes y su trabajo contemple este plan de acción que pueda de una vez por todas decir, ahora vamos a erradicar esto, y lógicamente en las partes de informalidad, como es en la parte de las diferentes regiones, llámese Arequipa, llámese Trujillo, qué sé yo, también logremos formalizar, porque estamos dando muchas vueltas en esto. Si bien es cierto, tenemos la gran minería y tenemos la pequeña minería. La gran minería todos sabemos que es el alma prácticamente para la recaudación del producto del PBI, ¿no? Pero tampoco podemos descuidar, ministra, la parte de la formalización de la pequeña minería, que al final de cuentas creo que mueve las actividades económicas de las regiones. Creo que tenemos que darle la atención necesaria.
Aparte de eso, ministra, estuve escuchando al congresista Clemente Flores respecto al tema de las compactadoras de Leonardo Ortiz que se le está dando. Yo creo que el tema de la basura a través de las municipalidades y los gobiernos regionales, ministra, es muy importante atacarlos, y sobre todo ahora que estamos en elecciones y que los nuevos alcaldes quizás no tienen la visión suficiente para el manejo de lo que es residuos. Por lo tanto, a mí me gustaría que a partir del 1 de enero se pueda capacitar tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales de qué manera y de acuerdo al nivel poblacional se le pueda dar, digamos, un manejo al tema de la basura. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Karina